bienvenidos al bosque. Hoy os hablo de la zarzamora, la planta que podemos encontrar en los lugares de transición donde acaba el bosque y comienzan pues, los campos de cultivo, comienzan los prados, los pantanos. La encontramos siempre en formación de setos, formando marañas. La zarzamora, el Rubus ulmifolius, que este es el nombre científico, es una liana muy espinosa. Si podéis apreciar, bueno, ¿quién no se ha espinado alguna vez recogiendo moras, no? Y forma los típicos setos. Como podéis comprobar, la altura del seto es considerable, es muy alta. Si veis mis dimensiones y las dimensiones del seto, veréis que, bueno, de unido la maraña y lo intrincada que está la vegetación aquí. Hoy os hablo de la mora porque, bueno, a mí me fascinan, me encantan, y como veis en la serie de vídeos yo os muestro aquello que a mí me atrae y aquellos regalos que considero que son muy importantes del entorno en el que vivo. La mora es un fruto que está incluido en la dieta contra el cáncer. ¿Por qué? Por sus propiedades antioxidantes y la cantidad de nutrientes que tiene. Mirad, tiene muchísima concentración de vitamina C. La cantidad de antioxidantes que tiene nos ayuda a mejorar la vista y al mismo tiempo a evitar, ¿no?, que se degenere. También ayuda a la regeneración de nuestra piel, tiene un alto contenido en fibra y eso hace que se regule nuestro sistema digestivo, nuestros intestinos. Actualmente la producción de moras a nivel de cultivo, se cultiva para venderla y exportarla en Huelva, es uno de los cultivos así como más destacados, más importantes. Yo la recolecto siempre para hacer mermeladas, para hacer ratafía de moras, y me resultan apetitosas y a todos en casa nos encanta. Os invito a dar un paseo por el bosque, que recolectéis moras para beneficiaros de esta cantidad de propiedades tan buenas que tienen, y nos vemos en el próximo vídeo de Busca'm al Bosc. Arraba, Ebra.